Bien, empezamos con un nuevo vídeo. Vamos a ver las posiciones particulares del cubo. Aquí ponemos el cubo en un plano horizontal para ir aclarando, para ir mostrando las posiciones, pero perfectamente podría estar en un plano vertical. Podríamos tener perfectamente de referencia un plano vertical en el que el cubo estuviera apoyado en un plano vertical. Vamos a nombrar los vértices y recordar que la mejor manera es seguir el orden en el plano entre planos. Por ejemplo, aquí tendríamos A, B, C, D, y para nombrar los de los vértices superiores continuaríamos con el mismo orden. Empezando por aquí con la E, F, G y H. Siempre en el mismo orden. Vamos a ver la primera posición particular y la más sencilla. Tenemos el cubo apoyado como está aquí en el plano horizontal y tenemos aquí vamos a marcar los vértices. Por ejemplo, sería A, B, C y E. Y como hemos dicho antes, coincidente, aquí tendríamos A', D', C', B'. Coincidente con A tendríamos E', con B, F', y esto lo vemos fácil gracias al orden que hemos seguido en nuestro esquema. Encima de D tenemos H' y encima de C tenemos G'. Se soluciona fácilmente. Prolongamos, aquí tendríamos A, segunda, D, segunda, aquí abajo estaría B, segunda, C, segunda. Aquí pondríamos para hallar la altura, como lo veríamos aquí en verdadera magnitud, pues simplemente nos llevamos la medida de la arista que está aquí, la subimos arriba y ya tendríamos la altura. Completamos con el perímetro, completamos el perímetro, que ya sabemos que el perímetro siempre se puede dibujar completo, y ahora vemos las partes vistas y ocultas. Bueno, primero ponemos aquí los vértices, que aquí tenemos encima del B tenemos el F, F segunda, encima del D tenemos el G segunda, encima del A, vamos a ver si está este vértice, esta arista A, E, en este caso se vería discontinuo porque está por detrás, y aquí tendríamos E segunda, y la arista C, aquí la tenemos, C, G en este caso es vista, según esta posición que tenemos. Y aquí pondríamos G. Vamos a ver ahora este caso si tuviéramos el cubo apoyado en un plano oblicuo. Aquí tenemos un plano oblicuo alfa, y normalmente en los ejercicios nos darían por aquí un dato o por aquí otro dato. Podría ser un vértice, el vértice A que está aquí, por ejemplo. Y lo que habrá que hacer siempre será abatir, por ejemplo en este caso podríamos abatir el mismo punto A abatiendo y viendo, proyectando en verdadera magnitud, según los datos que nos dieran por aquí o por aquí, pues sacar las conclusiones y hallar en verdadera magnitud, que es lo que, como está apoyado en este plano,
al abatir alfa segunda en este caso, siempre veríamos aquí su verdadera magnitud. Luego abatiríamos los puntos que necesitamos y los veríamos aquí en verdadera proyección. Y luego hallaríamos la altura con el mismo procedimiento de los otros ejercicios. En los siguientes vídeos veremos algún ejercicio resuelto de este tipo. Seguimos con las posiciones. Hemos visto la 1, una cara apoyada sobre un plano, puede ser cualquier plano. Está claro que apoyado en los planos de proyección es el más fácil porque no tenemos que abatir. El resto es probable que habrá que hacer abatimiento o habrá que verlo en tercera proyección. Y en el segundo caso también es lo mismo, pero en vez de una cara sería apoyado una arista. Y también puede ser en cualquier plano. Siempre el más fácil va a ser el plano oblicuo. Vamos a verlo. Aquí tenemos el esquema. En el espacio lo normal es que estos ángulos, lo normal es que esté equilibrado. Es decir, que este ángulo y que forma este plano con este, que a mí me ha salido en el dibujo, no me han salido iguales, es normal que sean iguales. Lo más normal es que esté equilibrado, que no se vaya a caer hacia aquí abajo, que no parezca que se va a caer por su propio peso. Haciendo que el ejercicio sea más sencillo de construir. Y entonces esta arista de aquí estaría confundida con BC. La veríamos confundida en el plano horizontal en este caso. Seguimos poniendo ejemplos de apoyado en el plano horizontal. Aquí tenemos el caso en diédrico. Tenemos la vista desde arriba. Aquí estamos viendo, aquí por ejemplo vemos claramente el segmento, la arista EH, que coincidiría en este caso que estoy planteando con C. Por ejemplo, el E coincidiría con el B, aquí abajo. Es el E con el B. Claro, esto estaría algo así. Bien, vamos a verlo, nos lo llevamos hacia arriba para ir viendo cómo serían sus proyecciones. Lo dejamos aquí de momento. El único punto que estaría contenido en la línea de tierra sería este de aquí. Para ver la proyección vertical aquí tendríamos, efectivamente, si tendríamos el primero que vemos es el B, aquí estaría B segunda. Y el E lo veríamos lo voy a poner aquí, lo veríamos por aquí. La altura que ponemos en esta recta, que sería de aquí a aquí, si la vemos en verdadera magnitud. Sabemos que es una diagonal de cara. Puesto que, por ejemplo, en este vértice tenemos la verdadera magnitud, nos dibujamos el cuadrado en verdadera magnitud y ya tenemos aquí la diagonal de cara, que es la medida que necesitamos poner aquí, porque es esta diagonal de cara. Y aquí tendríamos entonces el punto E, segunda. Ahora, muy importante que lo que estamos viendo aquí, esto no es ni más ni menos que la sección principal que hemos visto anteriormente. Aquí la tenemos, por aquí y por aquí. Por lo tanto, sabemos que es una paralela al plano horizontal o a la línea de tierra en este caso. Hallamos la mitad, el punto medio de la sección principal, de la diagonal de cara, perdón,
Dibujamos y ya podemos subir ahí el punto A, F, G y D. A segunda. D segunda. Porque están todos contenidos en la sección principal. Ahora nos queda unirlo. Vamos a seguir el método de siempre, que es unir el contorno. Los puntos que están más hacia afuera, aunque voy a tapar algunos vértices, los nombres. Este con este, aquí. Mirad qué fallo acabo de tener. Esto es un fallo, porque aquí hay que dibujar una paralela. H no está ahí. H no es aquí. H es paralelo, o sea, H es la arista de aquí arriba y es paralela a BC. Vale, ahora vamos a ver desde aquí, si nos situamos desde aquí, el ojo está aquí, nuestro punto de vista. En vez de un ojo voy a dibujar una persona. Vamos a ver aquí. Esto voy a dibujar aquí. Aquí hay una persona que está mirando desde aquí hacia adelante. Lo que vemos es la cara A, B, F, E, que está toda contenida en esta recta, en el plano horizontal, desde arriba. Por lo tanto, la cara A, E, F, que sí es lo que me falta aquí, F segunda, F, B es la que está vista. La diagonal, la arista FG, si se ve si se ve desde de frente, la vemos desde aquí, está aquí. Y también ahora tenemos que unir las partes no vistas, que son las partes ocultas, que tenemos aquí una arista por aquí detrás, que es la que va a D, y la arista DH y la DC. Ya está solucionado este ejercicio. Vamos a pasar a ver qué pasaría si estuviera apoyado en un plano oblicuo, como el caso que tenemos aquí. Sería exactamente lo mismo, lo único que en la proyección aquí en la verdadera magnitud lo que tendríamos que buscar es la sección principal. Vamos a ver, así, la sección principal, que podría ser esta, por ejemplo, que es lo que estaríamos viendo en verdadera magnitud. Es el dato, es la opción que tendríamos que seguir para construirlo. Una vez que tenemos la sección principal, que sería esta, en verdadera magnitud, ya podemos trasladar los datos a los planos para hallar su proyección. Bien, vamos a ver el último caso en el que tendríamos apoyado una diagonal principal. Es decir, podríamos decir que tendríamos esta diagonal, por ejemplo, apoyado sobre el punto C. Bien, hemos visto el caso 1, el caso 2 sobre una vista y ahora vamos a ver apoyado sobre un vértice.
Aquí tenemos el esquema. Más o menos he dibujado aquí un plano horizontal y aquí vemos cómo estaría apoyado con el vértice B, en este caso con el B. De tal forma que la diagonal principal que va de H a B la veríamos perpendicular al plano de proyección o al plano en el que está, al plano en el que está apoyado, y ese sería nuestro dato para empezar. Sería la clave. Bien, nos dan en el ejercicio, por ejemplo, tenemos aquí la diagonal principal y nos la plantean como una recta R. Nos dicen, dada la recta R, que está aquí, allá las proyecciones de un cubo en el que la recta R es su diagonal principal, por ejemplo. Ya hemos puesto los nombres de los vértices. Aquí tenemos B, segunda, que correspondía con este, porque vamos a trabajar según el esquema en el espacio. La H también la hemos puesto aquí, y así sucesivamente. Aquí, claro, en el plano horizontal, aquí coinciden estos tres puntos: el B', el H' y la R, que lo que vemos es la R, la vemos, es una recta y todo está contenido visto desde arriba en un punto. Es una recta que sabemos que se llama recta de punta. Bien, lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta la teoría, sabiendo las partes de una sección principal, que podría ser esta, en la que aquí tenemos la diagonal comprendida, la diagonal de cara, que es aquí esta, la diagonal de cara no, perdón, la diagonal principal, sabemos que giramos así la diagonal de cara y sabemos que en este caso, que tendríamos aquí el vértice H y el vértice B, la división en tres partes de la diagonal de cara nos va a dar siempre los vértices, por ejemplo, siguiendo este cuadro, siguiendo este esquema, podrían ser estos. Esta podría ser la diagonal de cara, la sección principal, dividiendo en tres, coincidirían, aunque en este caso estas partes no son iguales. Sí son iguales, pero por la vista que la posición del cubo no se ven iguales, coincidirían y tendríamos aquí el E, el vértice E, y aquí el vértice C. O el G. Aquí tendríamos el G. El G, aquí tendríamos el A. Entonces, para seguir la dirección que hemos tomado, lo que hacemos, nos vamos a nuestro dibujo en diédrico, dividimos en tres partes iguales, podríamos hacer un tales, ¿os acordáis? Y dibujamos unas paralelas a la línea de tierra, que sabemos que ahí está nuestra sección principal. Como sabemos que es un rectángulo, también podemos obtener información, pero en concreto este ejercicio se resuelve hallando el punto medio de la diagonal principal, aquí, y dibujando una circunferencia. Una circunferencia con ese radio, que es la circunferencia, digamos, la circunferencia circunscrita. Porque
va a pasar por todos los vértices. Donde nos ha cortado, donde nos corta, donde nos está cortando aquí y aquí, tendríamos una posición, tendríamos vistos unos vértices, por ejemplo sería aquí el E y aquí el C. Pero esto que acabamos de hacer no es la solución, sino lo único que hemos querido hallar aquí es la verdadera magnitud, una verdadera magnitud cualquiera, o sea, un rectángulo que corresponde, que es acorde con la diagonal de cara que nos han dado, con la diagonal principal que nos han dado. Ese rectángulo nos va a servir para resolver ahora en la posición horizontal y luego volver a subir al vertical los puntos que hemos hallado. Este radio que nos ha resultado aquí, este radio, y a partir de este punto, que sería este visto desde arriba, y lo que es la recta, dibujamos una circunferencia con ese radio que tenemos aquí. Con cualquiera de los dos puede valer, es el mismo. Pero no es el mismo que no nos confundamos. Entonces nos debe salir una circunferencia más pequeña que la verde que acabamos de dibujar. Por ejemplo, esta. Y ahora en el enunciado nos dirían, por ejemplo, dibujar el cubo sabiendo que uno de sus aristas son paralelas a la línea de tierra. Ese dato. O tiene un ángulo de 30. O tiene un ángulo de 60. Con la línea de tierra. 30, 60. Porque aquí lo que vamos a ver es un hexaedro. Perdón, un hexágono. Veremos un hexágono. La vista en horizontal es un hexágono, pero puede ser que el hexágono esté así paralelo a la línea de tierra, o puede ser que el hexágono fuera en esta dirección así, o cualquier otro. Vamos a ver si nos dicen que fuera paralelo a la línea de tierra. Bien, como observamos en los esquemas que hemos hecho aquí, si fuera paralelo a la línea de tierra, los vértices de este hexágono estarían comprendidos aquí, este es el centro, estarían comprendidos también en una línea paralela a la línea de tierra. Lo que tengo que hacer entonces es simplemente pues marcar, y aquí tendría los vértices. Esos vértices ya serían vértices de mi resultado, porque lo que estoy buscando es esto. Visto desde arriba yo estaría viendo esto. Coincidiría aquí esto en el centro. Estaría viendo un cubo más o menos así. Y estos vértices hay que averiguar a qué corresponden. Hay que terminar de construir el hexaedro. El hexágono, que ya sabemos que pinchando aquí, un arco, dibujando un arco con ese radio, con el compás, tendremos los vértices que necesitamos. Tendríamos este, los otros o bien las sacamos así o por paralelas. Aquí tendríamos este y este. Ya tendríamos nuestro hexágono, hexágono, sí. Y sabemos que ya esto, como es contorno, sabemos que esto lo vamos a ver. Esto es el contorno. Ahora nos falta ver si esto es visto o es oculto. Bien, completaríamos en primer lugar en el plano horizontal.
situando los vértices, dibujando, por ejemplo, en este caso no sabemos cuál es la posición porque esto es un ejemplo, pero vamos a imaginar que fuera esta arista estuviera vista y esta también, sabiendo que aquí está comprendido B y H. B' y H, que ya no se ve por abajo. Aquí lo he tapado con esto sin querer. Entonces, el resto de aristas serían ocultas. Por deducción, con nuestro esquema que nos hayamos hecho previamente, sacamos los vértices y ya nos queda solamente subirlos hacia arriba, teniendo en cuenta que el F, el A y el C están en la parte de abajo. Prolongamos hacia arriba. Aquí tendríamos F, segunda. También aquí D, segunda. A, segunda. Estos de aquí se suben para arriba. Aquí tendríamos E, segunda. C. Dibujamos para completar la figura el contorno. Empezamos por el contorno, que sabemos que siempre va a ser línea continua. Y luego, pues, si el punto F está aquí, que estés visto, aquí está el punto G y el E, vamos a ver esta cara. Esa cara es la que veríamos primero, desde abajo, por lo tanto, del F unimos con el G hasta el C, esta cara sería vista. En este caso, en este ejercicio, el resultado sería así, como queda, porque no hay, y como coincide el punto C, el punto G y el E, el A y el C, no vemos nada por detrás en línea discontinua porque está contenido, está detrás de las aristas que sí vemos. El problema es que voy a corregir esto porque al haber hecho la diagonal principal menor, se ha quedado menor que el plano horizontal, que el dibujo en el planteamiento en el plano horizontal se ve como achatado. Esta distancia no corresponde con esta. Ahora sí vemos un resultado más adecuado en cuestión de tamaño. Y lo que decía antes, no vemos líneas discontinuas por detrás porque están contenidas aquí y en este de aquí, por la posición que tenemos. Es una posición en la que aquí en realidad lo que veríamos sería la sección de cara, la sección principal. Y ya hemos finalizado con el vídeo de posiciones particulares del cubo y vamos a pasar a resolver algunos ejercicios.